Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de reflexión. En esta oportunidad lo que les quiero compartir es lo que el Espíritu Santo me estuvo hablando en el día número 11 de estos 40 días de ayuno y oración que estuvimos compartiendo diferentes hermanos, ¿no? de la Iglesia de Cristo. Y el título de esta palabra que Dios me hablaba es orar en el Espíritu. Y mientras yo estaba orando, ¿no? Disponiendo este tiempo, empezaba a hablar con Dios, ¿no? A presentarle las peticiones que tenía en ese día, las situaciones que estaba viviendo, las circunstancias que estaba pasando, yo o otras personas también, ¿no? El Espíritu Santo me llevó a orar por cosas que yo no había planeado, ¿no? Cada uno cuando, por lo menos no sé ustedes, pero yo cuando dispongo de este tiempo para orar, para estar en comunión con el Señor, como que tengo en mi corazón determinadas cosas por las cuales quiero orar. Motivos de gratitud, motivos de petición, ¿no? Y yo venía de esa manera, con todo mi corazón puesto en aquellas cosas que estaba necesitando decirle a Dios. Pero en un momento puntual, el Espíritu Santo me empezó a llevar por otro camino. Me empezó a llevar hacia motivos de oración que no los había pensado, que los tenía Él en su corazón. Entonces empecé a profundizar en esto, porque el Espíritu Santo me llevó a profundizar en esto, acerca de la diferencia que hay entre orar guiados por el Espíritu en forma total, ¿no? Y orar simplemente abriendo nuestro corazón a Dios con sinceridad, que está bien y que es lo correcto, es la forma de acercarse a Dios con un corazón sincero. Pero cuando nosotros disponemos de todo nuestro ser, a que sea el Espíritu Santo el que tome las riendas de nuestra oración, las cosas cambian. Y el Espíritu Santo me llevó a pensar en esta palabra central que está en 1 Juan, capítulo 5, del versículo 14 al 15, y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, está hablando de Dios, ¿no? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, el Espíritu Santo de lo que me hablaba con este versículo era de que uno cuando ora con fe, esperando recibir de Dios aquello que le está pidiendo, ¿no? Y está bien, porque la palabra en un montón de lugares dice que cuando vayamos a Dios tenemos que ir con fe, porque el que pide cosas sin tener fe en su corazón, sino dudando, no va a recibir lo que está pidiendo. Sin embargo, acá el Espíritu Santo me hacía focalizar en otra cosa. Él me decía: mirá, si vos querés recibir lo que estás pidiendo, en primer lugar tenés que saber que estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y la mejor manera de saber que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios es si el Espíritu Santo está haciendo esa oración. Es si a través de nuestro corazón es el Espíritu Santo el que está hablando con Dios, conectándose y uniendo nuestro corazón al corazón de Dios. Porque si mi voluntad se une con la voluntad de Dios, entonces tenemos la total seguridad de que lo que le estamos pidiendo va a ser respondido. Entonces, yo acá escribí algo que les quiero leer que dice: desarrollar un tipo y un tiempo de oración e intercesión en el Espíritu es fundamental en estos últimos tiempos. Eso significa que dejemos que sea el Espíritu Santo el que guíe, el que tome el control y las riendas de nuestras oraciones, para poder clamar con un corazón alineado a la voluntad y a los propósitos de Dios, para que de esa manera podamos recibir lo que estamos pidiendo. Y eso me llevaba a otro pasaje que está en el Salmo 37, el versículo 4, que todos lo conocemos, o la mayoría lo conoce, y dice: deleítate a sí mismo en Jehová, en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sigue diciendo: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y el versículo 7, la primera parte dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Entonces, estas dos cosas estaban unidas, ¿no? Y el Espíritu Santo me decía: cuando nosotros nos deleitamos por completo en Dios, cuando Él es nuestro máximo deleite en todo lo que somos, entonces las peticiones que le hagamos, los deseos que hay en nuestro corazón, que los presentamos delante de Dios, van a ser concedidos por Él. ¿Por qué? Porque cuando nos deleitamos en Dios, sus deseos se convierten en nuestros deseos.
Entonces, Él responde ante ese anhelo de nuestro corazón. Por eso termina diciendo que tenemos que encomendarle a Él nuestro camino y tenemos que esperar, tenemos que confiar en que Él va a hacer la obra a su debido tiempo, en lo que sea que le hayamos estado pidiendo. Porque si pedimos conforme a su voluntad, si pedimos de acuerdo a los deseos que hay en su corazón, porque Él los depositó en el nuestro, porque Él es nuestro máximo deleite, entonces podemos, como decía el versículo 7, guardar silencio. Podemos estar delante de la presencia de Dios simplemente esperando a escuchar el sí y el amén en Cristo, a escuchar su respuesta, a escuchar también la dirección que nos dé, la guía acerca de decisiones que tengamos que tomar, ¿no? Y eso me lleva a otro versículo, y este versículo se encuentra en Romanos 8, versículo 26 y 27. Dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues, ¿hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿no? Acá no está en forma de pregunta, sino en forma de afirmación, pero para que se entienda mejor. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice en esta versión que yo tengo, Reina Valera. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, ¿no? Entonces, parafraseando, dice que nosotros muchas veces no sabemos pedir como conviene. Entonces el Espíritu Santo, que conoce cuál es la voluntad de Dios, intercede en nuestro lugar, intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida y para los tiempos que estamos viviendo y para los propósitos y la voluntad que Dios tiene en las circunstancias o en aquella situación en donde nosotros le estamos pidiendo su intervención, o su guía, o una palabra que nos confirme algo, o que nos muestre qué hacer, ¿no? Entonces dice que Él intercede con gemidos indecibles. Y esto tiene que ver con el versículo anterior acerca de deleitarnos en Dios, de que sus deseos estén en nuestro corazón para que puedan ser concedidos, de que su voluntad se convierta en nuestra voluntad. Porque entonces no vamos a pedir como no conviene. En otro pasaje que no lo vamos a leer dice que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deseos personales, para nuestros deleites en la carne y no conforme al Espíritu. Entonces acá dice exactamente lo opuesto, que como nosotros tenemos un corazón que se agrada y se deleita en Dios, podemos confiar en que el Espíritu Santo va a pedir en nuestro lugar, va a interceder para pedir como sí conviene, porque a veces nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces, cuando disponemos nuestro corazón a que sea el Espíritu Santo el que tome el control de la oración, cuando oramos en el Espíritu, en todo lo que eso implica, en todas sus dimensiones, podemos estar seguros de que lo que pidamos va a ser de acuerdo a lo que conviene, en tanto se alinea a la voluntad y a los propósitos de Dios, para nuestra vida, para las circunstancias y para estos tiempos que estamos viviendo en lo particular, en lo personal, como iglesia, como nación, ¿no? Y eso me llevaba a un versículo que está en el capítulo 4 de Santiago, en el versículo 5 y 6, que dice: ¿o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él, Dios, da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el Espíritu Santo me hacía pensar en este pasaje porque la única manera en la que podemos realmente disponer nuestro tiempo de oración, disponer nuestro corazón a que el Espíritu Santo sea el que lo guíe, ¿no? El que tome estas riendas, como leíamos antes en lo que había escrito. La única manera de poder llegar a eso es a través de la humildad. Es a través de tomar la decisión de rendirnos por completo a Dios, de someternos en cuerpo, en alma y espíritu a lo que Él tenga pensado para nosotros, para ese tiempo de oración. Y no solamente para ese tiempo de oración, sino para nuestra vida y para las circunstancias que estemos atravesando. Y eso me llevaba a pensar en lo que pasó Jesús, ¿no? Cuando Él tenía que ir a la cruz, y podemos leerlo
en el libro de Mateo, en el capítulo 26, el versículo 42. Y dice: otra vez fue y oró por segunda vez Jesús, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y acá vemos a Jesús en 100% hombre, como él también tuvo que despojarse de su propia voluntad para alinear su corazón a la voluntad de Dios, ¿no? Como él tuvo que humillarse y someterse a la voluntad de Dios para su vida, a pesar de que esto sabía que le iba a traer un sufrimiento en lo terrenal, ¿no? En lo físico, en lo emocional, aún en lo espiritual, porque su vida iba a estar cargada con el pecado del mundo entero. Él se iba a ver separado de Dios. Él, cuando está en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Entonces, Jesús, que es nuestro modelo a seguir, que es nuestro ejemplo, si Él tuvo que ponerse en esa posición de humildad delante de Dios, de someter su humanidad a los deseos del corazón del Padre y decirle: mira, si esto que yo no quiero atravesar tiene que ser así, yo acepto esa voluntad, me someto a esa voluntad, la acepto y la tomo sobre mi vida y la hago parte de mí. Y si es lo que vos querés, entonces yo también lo quiero y yo también lo voy a hacer con ese corazón con el cual vos me lo estás pidiendo que haga, que lo haga, ¿no? Entonces esto tiene que ver con lo que leíamos en el Salmo 37, de deleitarnos en Dios para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón, porque Él le dijo: que se haga tu voluntad, y esa oración fue respondida, como leíamos en el otro libro de Juan, ¿no? En primera de Juan, el capítulo 5, de pedir conforme a la voluntad de Dios para estar seguros de que Él nos va a responder. Y por último, quería leer Mateo también, pero el capítulo 6, en el versículo 10, y dice: Jesús le estaba a los discípulos enseñando a orar, no le estaba diciendo como un modelo de oración. Y en una parte de esta oración, ¿no?, que es la del principio justamente, desde el versículo 9 vamos a leer, dice: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, acá vemos cómo Jesús, cuando le estaba enseñando a sus discípulos a orar, de entrada les planteó cómo tienen que hacer, cómo tienen que ir ante el Padre para asegurarse de que su oración iba a ser respondida. Y la forma de hacerlo es pidiéndole a Dios que se haga su voluntad en la tierra, así como en el cielo se hace su voluntad. Pidiéndole que su reino venga. Y su reino tiene que ver con su autoridad, con su gobierno, con su señorío, con su soberanía. No solo sobre la tierra desde un punto de vista general, sino hablando también a nuestra propia vida. Que venga tu reino a mi vida, que sea tu voluntad en mi vida, así como se hace en el cielo. Entonces, cuando nosotros disponemos nuestro corazón a todas estas cosas, es que podemos empezar a orar y a interceder en el Espíritu. Y eso nos va a llevar a hacer oraciones poderosas en Dios, oraciones que van a ser respondidas, oraciones que van a estar alineadas a los propósitos y a los planes que Dios tiene de antemano pensados para nuestra vida, para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y por último les quiero leer algo que había notado, que el Espíritu Santo me decía, ¿no? Y dice: desarrollar un corazón que se deleite en Dios, más que en ninguna otra cosa, será lo que facilite al Espíritu Santo dirigir nuestras oraciones y traernos revelación sobre aquello por lo cual debemos clamar, a fin de que el reino de Dios, su voluntad, su dominio y su gobierno sean establecidos en la tierra, en la iglesia de Cristo y en cada vida. Y quiero resaltar esta última parte que decía acerca de lo que es de traernos revelación, ¿no? Esto que decía al principio. Porque cuando oramos en el Espíritu, como me pasó a mí, Él nos empieza a guiar a cosas que quizás no la teníamos pensada y que hasta tal vez nunca se nos hubieran cruzado por la cabeza. Entonces, esto tiene que ver con que cuando Él es el que
ora a través nuestro, el que se conecta con Dios a través nuestro, Él trae esa revelación del cielo, trae esa revelación de lo que hay en el corazón del Padre, de los planes que Él tiene, de esos propósitos, de esos misterios, como hablábamos en otros de las reflexiones, ¿no? Esas cosas que están escondidas en las profundidades del corazón de Dios. Cuando oramos en el Espíritu, Él trae esa revelación que antes nos era velada, que nos estaba escondida, porque dispusimos nuestro corazón a que sea Él el que ore, el que hable con Dios, el que interceda. Quitamos nuestra voluntad, nuestros propios deseos, nuestra lista de peticiones de en medio y le decimos al Espíritu Santo, bueno, ¿por qué querés que yo clame? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? ¿Cuáles son esos propósitos que se tienen que cumplir en la tierra? ¿Cuál es esa voluntad que es perfecta, que es buena, que es agradable y que Dios tiene planeada para este tiempo, para mi vida, para la iglesia, para mi nación, en donde sea que te encuentres, para el mundo en general y para las personas que nos rodean, para nuestra familia, para nuestros amigos? Así que bueno, los dejo con esta reflexión un poquito más corta, pero seguramente sé que el Espíritu Santo les va a seguir hablando un montón y les va a traer muchísima más revelación y los animo, así como Él me animó a mí y me alentó a poder cambiar un poco nuestros tiempos de oración y sacar esas listas, no porque estén mal, están bien, pero sí disponer un tiempo dentro de ese momento que destinamos a estar en comunión con Dios, a que sea el Espíritu Santo el que tome las riendas de la oración, el que sea Él el que la guíe y no nosotros. Que Dios los bendiga.